Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Son de doctrina. Doctrinas son aquellas enseñanzas bíblicas que nosotros las conocemos, las creemos y las enseñamos y las predicamos, ¿no? Y el tema es el propósito de Dios en darnos en darnos vida y cuerpo. En darnos vida y cuerpo. Dios nos dio vida y nos ha dado cuerpo. Pero debemos pensar cuál es la razón que tuvo Dios para darnos vida y darnos cuerpo. Porque si hubiéramos hecho darnos cuerpo y quedarnos ahí, pueden hacer muertecitos, ¿verdad? No, vida y cuerpo. Quiero que oremos para que leamos la porción bíblica así, ¿no? Y tienen que arreglarlo, hermano. El técnico, en darnos vida y cuerpo. Vamos a leer la porción. Salmo 139. David está hablando de esto en el Salmo 139. Cuando lo tenga me dice. Ajá. Luego vamos a leer ahí algunos versículos de ese Salmo. Salmo 139. Dice así. El Salmo es riquísimo. Porque tú formaste mis entrañas. El versículo 13. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Léalo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vaya así de un solo el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Dejémoslo hasta ahí. Jesús también dijo, me diste cuerpo. Ya lo vamos a leer. Quiero que piense unos segundos. Usted no tiene ese cuerpo por gusto, ni por casualidad, no. Independientemente como sea nuestro cuerpo. El cuerpo, lo hemos dicho, nomás es, la palabra no me gusta, pero la uso, el envoltorio. Allí lo que cuenta es el espíritu nuestro, el espíritu, su espíritu, y tiene cuerpo. Pero ya pensó usted cuál fue la idea, el propósito de Dios en darnos cuerpo. Independientemente como sea su cuerpo. Los que tuvieron la suerte de nacer allá en el continente asiático son ojos rasgados, chinitos. Los que nacieron ya aquí en Europa son altos, blancos, algunos ojos verdes, otros azules, o pelos amarillos. Los que nacieron en el continente negro, pues su cuerpo es de piel de color. Y nosotros los latinos, pues hay una mezcla ahí, ¿no? Los latinos somos una mezcla tremenda, ¿no? Sea como sea, tenemos cuerpo. Piense.
¿y por qué sería que Dios me dio cuerpo? No vaya a decir este cuerpo, como que está renegando, ¿no? Ay, hubiera querido otro, ¿verdad? No, no. No. ¿Cuál fue el propósito de Dios de darme vida y darme cuerpo? Quiero que oremos. Padre nuestro, invocamos el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, y te damos gracias, mi Padre. Gracias infinitas. Te alabamos. Oh Padre, gracias. Te exaltamos, te agradecemos. Oh Espíritu Santo divino, oh mi Jesús, gracias. Enséñanos, instrúyenos, abre nuestros ojos del entendimiento y que tu palabra venga de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien. No esté pensando en la belleza humana. Porque hay gente que reniega porque el cuerpecito tal vez no es como quisiera, ¿no? Esa es vanidad, ¿no? La razón es el propósito que Dios tuvo. Quiero que nos vayamos un poquitín atrás, antecedentes. Les he venido enseñando que nosotros fuimos antes que el mundo fuera, ¿qué fuimos? Dígalo. Sí, espíritu, pero fuimos escogidos, elegidos, escogidos, predestinados. Y también hay dos corrientes. Fuimos espíritus, aunque la otra corriente es que fuimos espíritus hasta que se nos dio el cuerpo. Como que si Dios cuando creó el cuerpo, automáticamente creó el espíritu. No se pelee. Aquí vamos a poder hablar toda la noche y nadie va a arribar a nada, ¿no? Y yo les dije la vez pasada, a mí me gusta más la otra escuela, la otra posición, porque me gusta eso cuando dice que el Espíritu Dios lo dio y que cuando uno se muere, regresa a Dios que lo dio. Pero también cuadra si Dios dio el cuerpo el día que me engendró mi padre y en ese momento, ¿quién dio el Espíritu? Dios. Ay, que no hay ningún problema, ¿no? Pero lo importante es que nos escogió. Todos los que estamos aquí deberíamos decir, gracias Padre, me escogiste, me elegiste. Y en ese contexto de elección, pues llegó el momentito en que nosotros íbamos a tener cuerpo. Ahora, existe lo que es la vida humana material y la vida espiritual. Los espíritus son inmortales. Es inmortal, no se muere. Si nosotros no, lo que se va a morir, si acaso el Señor se tarda en nuestro cuerpo, que va a ser separado, pero nuestro espíritu regresa a Dios. Entonces, eso es inmortal. Pero sí, la vida material, el cuerpo, esto sí es, esto humano, sí, esto sí se deshace, se va a deshacer. Eso que no le quepa duda. O si nos va, pues de otra manera, vamos a ser transformados si Jesucristo viniera allá, ¿no? Pero aquí el punto es, ¿para qué Dios te dio esa vida que tienes y que vas a vivir en la tierra 70 años, según el Salmo 90, u 80, según el mismo Salmo 90? Y qué bendito Dios si pasamos de 80. Pero ¿cuál es la razón? Fíjense que hay que tomar nota de esto. Dice la Biblia que Jesús vino para darnos vida y abundante. Vida abundante. Pero el contraste es que el diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Uno tiene que ubicarse.
Claro, el que está en Cristo, ya no le digo, mire, escoja porque ya escogimos. Estamos en Cristo, ¿no? Pero el que no está en Cristo debe saber que el objetivo, el propósito de Satán es destruir, es matar, es llevarse él una buena tajada. ¿Para dónde? Para el lago de fuego, ¿no? Y se va a llevar una buena tajada, ¿no? Porque de los ángeles ya lo sabemos, ya lo estudiamos. ¿Se trajo cuánto? La tercera parte. De humanos no lo sabemos cuántos. Pero imagínense que fue la tercera parte también. Que creo que, quién sabe, ¿no? Entonces, mire qué cosa. Dios tiene su plan. Y lo voy a decir así. Y el diablo tiene el suyo. El adversario, el enemigo, tiene el suyo. ¿Y cuál es el plan de él? Él sabe que se va a ir ahí, a ese lugar, ¿no? Pero el plan de él siempre ha sido poder. El plan de él siempre ha sido que se le adore, que se le sirva, que se sometan a él. Y esto es lo doloroso. Entonces, esto es como una guerra. En este contexto, Dios nos dio un cuerpo con vida, ¿no? Nacimos. Y aquí viene la pregunta. Vamos a tener ahí la primera interrogante: ¿con qué propósito Dios nos dio vida y cuerpo? Y vamos ahí a algunas respuestas. Anótelo, tome nota que le va a servir. Así es, ¿no? Ya le expliqué que hay un plan redentor de Dios, ese ya lo conocemos, y es salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Ya le expliqué que el enemigo también tiene su propio plan. Que la gente no conozca a Jesús, esa es su batalla, su guerra, que no conozca a Dios, arrastrarlo, ¿no? Pero ¿quiénes son realmente los que fracasan? Los que no han entendido el propósito de Dios, que Dios tuvo para darle vida y cuerpo. Esto. Y que hacen su propia voluntad. Voy a insistir, que hacen su propio antojo, su propia voluntad, y no toman en cuenta las normas, las reglas de Dios, la vida que Dios demanda. Le voy a poner dos reyes. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? David. ¿Quién no hizo la voluntad de Dios? Saúl. ¿Acaso, hermano amado, no está pero tan clarito eso, que Saúl hizo lo que le dio la gana? David no, siempre sometió a Dios. Hoy yo escribí un pensamiento que no sé de quién es, pero lo vi y lo copié. Las cosas buenas hay que tomarlas. Ese pensamiento dice, entre otras cosas: no confíes en alguien que no se deja corregir o no permite que se le corrija, y que no se somete a ninguna autoridad. Y le digo yo a un hermano, qué bonito este pensamiento. Le digo, deberíamos de ponerle abajo: este es macho sin dueño. Esa gente que es macho sin dueño, que no permite que nadie la corrija, ni se somete a ninguna autoridad, esa gente fracasa. Seguro fracaso. ¿Y qué dicen ellos? Así soy yo. Y así soy yo. ¿Y quién lo saca de ahí, pues? Como le dijo el Señor: necios, tercos, cabezones, ¿no? Quiere decir que la persona que no se somete a la autoridad de sus padres, a la autoridad de Dios, a la autoridad, ¿por qué no decir las autoridades del país? A la autoridad en la iglesia, a la autoridad en su empresa, esa gente, hermanos, va a tener mal fin. Y no ha entendido el propósito de Dios. No ha entendido el propósito de Dios. Dios tuvo un propósito. Insisto en eso, que usted analice. Y yo he pasado horas
viendo todo desde que nací, que me contaban que mi madre encima se muere, que horas faltaron para que muriera ella y muriera yo, porque yo nací morado, ya, las últimas. Pero Dios me guardó. Tenía un propósito. ¿Por qué cuando salí corriendo a traer medicina a mi madre que se moría y me bajo del bus porque vivía en un cantón y solo me cruzo la calle sin darme cuenta, venía otro y me levantó acá, mire, ¿ve? Y salí volando a caer en un cerco de piñuelas? Y toda la gente dije, lo mató. Para todo, yo quedé muerto. Y solo pasaron unos, quizá 2, 3 minutos y luego me comencé a tocar todo. A ver si había sangre, nada. Así que me levanté, solo me sacudí y salí caminando. Toda la gente sorprendida. No me morí. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. ¿Y por qué yendo en un microbús se fue en un barranco y dio vueltas así? Y toda la gente salió toda. Y yo salí tranquilo como que nada pasaba. Porque Dios tenía un propósito. ¿Y por qué cuando iba en el taxi a predicar, eso ya veterano, ¿no? Y estalla la bomba de los guerrilleros ahí por Catedral y se hizo pedazos el taxi. Y yo salí todo negrito, chorreando sangre por todas partes. Y me llevan al hospital de emergencia. Y dijeron, ¿y este señor? Pero no me morí. Porque Dios tenía. Piense. Todas las cosas están bajo el propósito de Dios. Y aquí no se oye bonito. Lo bueno para usted y lo malo para usted y lo feo para usted. Todo. Lo que sucede es que hay cosas que no son buenas ni bonitas para nosotros porque nosotros somos los tercos. No ha sido el plan así, ¿no? Dios tiene su propósito. Ahora, debemos alinearnos todos, los que estamos en Cristo, en el gran propósito de Él. ¿Y cuál es el gran propósito de Él? El plan redentor. Entonces pregúntese, si Dios antes que el mundo fuera me escoge, me elige, y el Espíritu Santo estaba allí y me conoce, y el Espíritu Santo me vino a llamar cuando ya tenía cuerpo, y el Espíritu Santo me dio vida y puso fe en mí y arrepentimiento, y el Espíritu Santo me selló y se quedó a vivir aquí, usted, todos nosotros, y se quedó a vivir aquí y vive aquí, y el Espíritu Santo está aquí. Yo le pregunto, ¿habrá propósito? Hay un propósito. Pero entonces no malgastemos ese cuerpo, porque se va a desgastar y al final te acabaste, papá, te fuiste y no lo aprovechaste. Quiero que veamos en la segunda parte, y es, bueno, ahí tiene el plan redentor de Dios, el plan destructor del enemigo, los que hacen las cosas a su manera, no conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pasemos a la segunda parte. La segunda parte, personajes bíblicos dentro del propósito de Dios. Pero se me quedaba antes. Personajes bíblicos que no entendieron el propósito de Dios. Este es mi temor. Este es mi temor, que una persona no entienda eso y malgaste su vida y venga como a despertar ya viejo. Ya no sirve. Le voy a poner así rápido un ejemplo de un rey. Jeroboam. ¿Digan todo? Óigame, por favor, si Dios tenía un gran plan para él. Le mandó el profeta y el profeta le dice, mira Jeroboam, vení para acá. Dice Dios que te va a bendecir y que toda tu descendencia va a ser una dinastía de reyes. Simplemente lo que vas a hacer es reconocer a Dios como Dios, exaltarlo, alabarlo, adorarlo, someterte a Él. No entendió que Dios lo estaba haciendo rey con un propósito. Pero como era macho sin dueño, ¿qué hizo? Otra cosa. Él había ido allá a Egipto y se le había pegado la cultura religiosa egipcia, y entonces él se trajo los ídolos de allá. No los trajo literalmente los muñecos, sino que la idea, cuando ella fue rey, puso los ídolos en el monte.
Y esa historia la conoce usted, fue terrible, porque después de su rey siguieron 19 reyes con él y todos fueron igual que él, idólatras. No entendió el propósito de Dios. Es necesario que haga un alto. Si su abuelo se equivocó, fue su abuelo. Si su papá o su mamá, con todo el respeto, se equivocó, fue su papá y su mamá. Pero usted reflexione. Usted no va a dar cuenta por los pecados de su mamá, ni de su papá. Va a dar cuenta por los suyos. Ni su papá van a dar cuenta por los pecados suyos. No es que como mi papá sí. Claro, hay cosas buenas, buenísimas, que hay que recuperarlas de nuestros padres. Pero hay cosas que son negativas. Pero ahora quiero que veamos la segunda parte, ¿no? ¿Quiénes son estos? En la segunda parte tenemos ahí a hombres extraordinarios que estuvieron bajo el propósito de Dios. ¿Quién es el primero? José. José es un hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 varones. Creo que José es el número 11, ¿verdad? Quiero que lea, ahí en Génesis, ahí aparece una cita, 50:20. ¿Me lo puede poner allá? ¿Qué dice Génesis 50:20? Les dice José a sus hermanos, ya esa historia usted la conoce, que al pobre José lo envidiaban sus hermanos y que cuando fue a buscarlos, estaban pastoreando ellos ovejas y dijeron, ¡ah, aquí viene este soñador! Lo tomaron, lo agarraron, lo capturaron y lo metieron en una cisterna, en un pozo, decimos nosotros. Y ahí lo tuvieron y después que lo sacaron, ¿para qué lo sacaron? Para venderlo a Egipto. Lo vendieron. Esa historia la conoce. Allá se enamoró la señora de Potifar de él, pero él un hombre tan íntegro, la integridad. Es lo que le digo. No, es que mire, hermano, si este muchacho no hubiera tenido a Dios de su mano, el temor de Dios, hombre, hubiera tenido una experiencia terrible con esa señora, ¿no? Pero él le dijo, no, yo temo a Dios, no voy a hacerle eso a Dios. Entonces, claro, las consecuencias fueron terribles, tuvo que ir a la cárcel, estuvo encarcelado, pero aún eso estaba dentro del propósito. Es que lo que tenemos que entender es que cuando estamos en el propósito de Dios, no importa que las cosas sean negativas. Eso es lo que nos cuesta digerir, ¿no? Imagínese él encarcelado ahí sufriendo, ¿no? Pero estaba dentro del propósito. ¿Por qué? Porque allá a esa cárcel iban a llegar dos muchachos, el copero y el panadero del rey, y tenía que recibir la revelación del sueño de parte de José. Y fue de esa manera que el rey, el faraón, se dio cuenta que allá había un preso, un hebreo, que tenía sabiduría de Dios. Y así fue como llegó. Y le explicó a faraón el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y es ahí donde José le dice, son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Todo esto le trajo a José una bendición grande. Faraón lo puso en el segundo puesto. Yo le pregunto, ¿estaba en el propósito de Dios? Sí. Pero para llegar a ser el segundo, tuvo que pasar ¿por dónde? Por la cisterna, por el pozo, por el hoyo ese. Tuvo que pasar por la cárcel, por la tentación de la mujer esa. Entendamos, nunca se ponga usted a despotricar contra Dios y por qué, quizás no me ama, quizás no me quiere. ¿Qué es eso? Estamos igual que la mujer de Job, ¿no? Ya viste cómo te tiene. Porque Job perdió a todos los hijos y todo lo que tenía y ahora estaba rascando de la sarna. Ya viste, mira, maldice a tu Dios y muérete. Y vas a seguir manteniendo tu integridad. Mire qué señora. Todo eso estaba en el propósito. Entonces, nosotros tenemos que ver en la vida las cosas positivas y negativas dentro de ese propósito de Dios, siempre y cuando estemos sujetos a Dios, ¿no? Porque pueden venirnos cosas negativas, no porque estén dentro del propósito de Dios, sino porque soy cabezón, ¿no? Necio, terco, desobediente. Pueden venir cosas negativas, ¿no?
Entonces, es necesario fijarse. ¿Por qué me viene esto? Digo yo, hay matrimonios que se quejan de su mujer o de su marido. Y yo le preguntaría a esa mujer, ¿y lo escogiste tú o le pediste a Dios? O puede ser lo contrario. Esa mujer les dice, esa mujer para mí es el diablo. Pues sí, pero la escogiste tú. ¿Te la agarraste tú o le consultaste a Dios? Démosle vuelta. Ese hombre es un ogro, es terrible, es malcriado y casi la... Bueno, ¿lo escogiste tú o se lo pediste a Dios? Este es el punto. Si nosotros estamos bajo ese orden de dependencia de Dios, venga lo que venga, porque Job era perfecto, íntegro, y mire la arrastrada que le dio el diablo. Entonces no era porque él era cabezón, no. Todo eso estaba dentro del propósito de Dios. Esto es lo que hay que diferenciar. Las consecuencias muchas veces por no depender de Dios, ¿no? Ahora le preguntan a José y le dicen, mira, este José nos va a matar porque todo lo que por causa nuestra, decían los hermanos, ¿verdad? Pero mira qué respondió José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el propósito. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. En otras palabras, Dios tuvo que hacer todo esto, porque si no se hubieran muerto ustedes. Que José pues fue el hombre que Dios utilizó, no solo para bendecir a Egipto, sino a sus mismos hermanos. Siempre hay un propósito de Dios, y aunque las cosas las veamos nosotros oscuras. Pero vamos rápido. ¿Quién es el otro hombre que nos inspira y nos impacta cómo Dios tenía un propósito con él? Moisés. Todos sabemos en qué circunstancias nace Moisés. Ya el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ya el faraón, amigo de José, ya se había muerto. Y ahora era un gran problema para los israelitas, porque un nuevo faraón dijo, todos esos hipotes que van naciendo hebreos, que se mueran. Hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos. En ese contexto nace Moisés. Y esa historia usted la conoce, como su madre, Jocabed, se la juega haciendo una arquilla, tirándolo al río. Y hubiera dicho, ay, pero no, se lo va a comer un cocodrilo, mejor no. No, valiente madre, no. ¿Por qué? Una mujer llena de fe, ¿no? Sabía que su hijo estaba en un eslabón de la cadena del propósito de Dios. Ya la historia usted la conoce, como Moisés estuvo allá 40 años en el reino de Faraón, y luego, dentro del propósito de Dios, tuvo que ir allá a Madián, otros 40 años a pastorear ovejas. Y de ahí lo llama el Señor para mandarlo a Egipto a liberar a su pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿estaba en el propósito o no estaba? Mire lo que dice Dios de él al final en el capítulo 34, versículo 5. Léalo. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Dios siempre estuvo con Moisés. Y voy a usar esa palabra, antes, en y después. Piénsalo. Dios ha estado contigo antes que tuvieras ese cuerpo. Y Dios está contigo hoy que tienes ese cuerpo. Y Dios estará contigo después que dejes ese cuerpo. Piénsalo. No, si esta es hora que estuviéramos, ¿qué? Que estuviéramos danzando, ¿verdad, hermana? De felicidad, de gozo, de alegría. Ubiquémonos. No, hombre, si los años en el cuerpo es poquito, hombre. No pasa de 80 la gente, no.
Lo duro es cuando hace mal uso de su cuerpo. Bueno, las imprudencias muchas veces que cometemos, ¿no? Y vivimos menos. Cuando no se obedece a los padres, cuando no se obedece a papá y a mamá, no se va a vivir largamente, ya lo dijo la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Entonces, este cuerpo, hermano amado, ha sido diseñado para 80 años. Y hay que hacer todo por la causa. Y preguntarnos, Dios me ha dado este cuerpo, ¿con qué razón? Pues hermano, sumarme al plan. ¿Cómo es que Dios me va a dar vida y cuerpo para ser enemigo de Él? ¿Cómo es que Dios me va a dar vida y cuerpo para ser un adversario de Él? Hablar pestes de Dios, hablar pestes de Jesús. Yo no entiendo a esa gente que se opone a Dios, ¿no? Claro, son así porque hay una inspiración satánica. Ellos están con el otro bando, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué hermoso es saber, hermano, que Dios tenía un propósito para con Moisés, primero con José y segundo con Moisés. No solo que liberara a su pueblo, sino que lo llevara. Hasta llegó a la tarea cuando murió. Pero ahora ve a otro hombre que es de nuestra inspiración. ¿Quién es este heredero? David. Davidcito. Y era un cipote. David apenas tenía, dicen algunos estudiosos, que estaba entre 16 y 17 años. Ni tenía duda todavía. Imagínense. Y Dios lo manda a buscar, lo manda a llamar donde estaba pastoreando las ovejas para ungirlo, para hacerlo rey. ¿Quién lo iba a hacer rey? Dios. Nosotros, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Pero en el ministerio, ustedes que ya son pastores y los que están aspirando, ¿y qué le cuesta a Dios hacerte un pastor? Nada le cuesta a Dios. Pero yo creo que Dios mira también nuestras intenciones. Y Dios es un gran inversor. Dios no va a invertir en un fulano que no le va a rendir. Como Él es sabio, ¿no? Dios. Así es, ¿no? Vamos con David. ¿Quién me dice cuál era el propósito de Dios de llamar, de escoger, llamar, ungir a David? Vamos todos. Vamos todos. Dios tuvo propósito. Si era un puño de hermanos, cholotones, ahí ninguno dio la medida. No, este ciclillo, él era. ¿Sabe cuál es el propósito? Claro, número uno, hacerlo rey, ¿no? Hacerlo rey para que orientara a su pueblo, dirigiera a su pueblo, administrara a su pueblo. Pero, ¿sabe dónde está el meollo, la esencia, la sustancia? Jesús, correcto. En que de su linaje, de su lomo, de su sangre, iba a venir Jesús el Mesías. Ahí está en 2 de Samuel. 2 de Samuel. Capítulo 7, versículo 12. Cuando tus días, le dice Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Verdad que no le dijo eso a Saúl? Ni tampoco a aquellos otros malcriados como Acab, ¿verdad? No, la cosa es con David. De tu linaje. Ay, qué lindo, ¿no? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando? De su Hijo Jesús. Y de ahí vino. Por eso es Jesús. Toda la gente decía, Jesús, hijo de David. Es que era de la familia de David, ¿no? Entonces, ¿hubo propósito? No, claro que hubo propósito. Hubo propósito.
Pregúntese. Ahora, que se cometen errores, sí, David cometió un error que la vez pasada lo predicamos, pero se cometen los errores cuando no se consulta a Dios. En cualquier cosita consúltele a Dios. Dígale, mira, si no es tu voluntad, no permitas esto. Pero si es tu voluntad, abre todas las puertas. Así es, ¿no? ¿Qué sucedió? Dios lo establece rey. Pero antes de ser rey, cuando andaba huyéndole a Saúl, se cansó de huir, de andar como que era un conejito por aquellos montes, ¿no? Y dice allá en primer libro de Samuel, capítulo 27, dice David, lo voy a parafrasear así: de todos modos Saúl me va a salir matando. Ese es lo que quiere, me va a matar. Pues antes que eso suceda, me le escapo, me le voy, me deserto, me paso para el otro lado. ¿Y quién era ese otro lado? Los filisteos. Se fue con los filisteos y se endosó con el rey filisteo. Aquí estoy a tu servicio, le digo. Y no le consulta a Dios, hombre. Qué errorazo. Las consecuencias fueron terribles, que David después chillaba como niño, ¿no? Y que todos los muchachos que andaban con él le dijeron, te vamos a matar, te vamos a matar. Se salió de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, algo va a suceder. Porque Dios tendrá que utilizar algo, ¿no? Para que entendamos. No te vayas a salir del camino porque te va a salir la culebra, ¿no? Así es, ¿no? Dios va a utilizar algo. Mire todo lo que utilizó Dios allí para que David regresara. Me gusta ese pasaje. Para que David regresara. Y regresó achicopalado, con la cabeza gacha. Los errores, ¿no? ¿Cuánta gente deja a Cristo, deja a Dios? Por lo que sea, porque se peleó con un hermano, porque el mundo le hizo una mala jugada, lo que sea, ¿no? Yo les digo, no me lo molesten, ya va a regresar. Ya va a regresar cuando siente el ácido. ¡Ay, papá! Si es que esto es como la gallina con los pollitos, ¿verdad? Que van toda la gallina, cloc, cloc, hay un montón de pollitos, ¿no? Y uno de ellos es más agudo y se va por allá, ¿verdad? Y por allá le sale la mazacuata, ¿no? Y sale. Te va a hartar, le dice la gallina. Son ilustraciones un poco, pero lo cierto es que Dios nos ama y Dios no quiere que perezcamos, dice la Biblia, ¿no? Bueno, pero ¿tenía propósito Dios con David? ¿Sí o no? Sí, hombre. Qué lindo, ¿no? Pero piensen usted, hombre, piense, mírese en el espejo, ¿verdad? No esté pensando de que el propósito es porque usted es guapo o bonita, ¿verdad? No. Sino porque Dios le va a utilizar. Ya vamos a llegar a un fulano que a mí me impacta, Pablo. Terminemos con el 4. Pablo. Vamos con Pablo. Hechos 9:15. Ahí está la esencia y la sustancia de Pablo. Dice que Dios lo llamó y dijo Dios, este es instrumento útil para mí. Instrumento útil para mí. ¿Ya pensaste que tú eres instrumento útil? ¿Ya lo pensaste? Es que Dios está afanado en su plan, Él va a terminarlo, ¿no? Contigo y sin ti, conmigo y sin mí, Él lo va a terminar. Pero Dios nos dio cuerpo y nos dio vida para que nos involucremos. Oye, para que nos involucremos. Y qué lindo que oigan, instrumento útil me es este. Allá Pablo fue para ganar a los reyes y a aquellos señorones, ¿verdad? Y también a mucha gente, ¿no? Pero tú a la par tienes personas que las puedes llevar al reino, a Cristo, ¿no? Quizás tus compañeros de trabajo, en la universidad, en la escuela, en el colegio.
quizás amigos. Si eres empresario, pues empresarios. Si eres político, los otros políticos. Siempre hay personas. Y tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento de salvación, ¿no? Ese Pablo, todos los apóstoles fueron buenos muchachos. Todos se bajaron y todos fueron mártires. Pero Pablo, mi respeto. Ese hombre, qué hombre, ¿no? No tuvo miedo de nada y se fue, mire, por el Asia Menor fundando iglesias. Y después se metió a Europa fundando iglesias. Y ahí anduvo supervisando las iglesias fundadas. Y por último fue a parar a Roma, donde murió. Pero Dios tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Eso es, llevar el evangelio a los gentiles. Así es, a los gentiles. Quiero que vayas analizando a tu casa y cuando ores piensa, Señor, hoy entiendo que no me diste este cuerpo solo para lucirlo, ¿no? Digo yo, esas muchachas de las misas de universo, ¿creen que Dios les dio ese cuerpo para eso, no? Si yo fuera un predicador como aquellos hermanos que son bien lindos, juego te toca, le diría. Qué tremendo, ¿verdad? Amados en el Señor, no olvide, el problema de este cuerpo es que se envejece. Digo, ¿qué hace, hombre, que estaba bien jovencito, bien, y ya, miren los años que tengo, y ya poquito me va faltando, ¿no? Pero yo feliz y contento, y le digo, Señor, entendí que cuando hubo la balacera allá, y bueno, y tiraron todo aquello, y mataron unos fulanos ahí, de donde yo estaba, ahí tenía que haber caído, ahí cayó más bien, ahí cayó el proyectil, el misil, y el que quedó en lugar mío murió. Yo antes, 2 meses antes me había ido. Ese era el propósito de Dios, ¿no? Si no, no estuviera contando el cuento, ¿no? Dios, hermano, es lindo, precioso. Quiero que le demos gracias y dígale, entiendo por qué me diste este cuerpo, esta vida, para sumarme a tu gran plan redentor. Muévase, que la gente se salve, que se salve, que se salve. Súmese, súmese. Por eso le dice a Pablo, te envío para que les abran los ojos a la gente, ¿no? Y escapen del poder del diablo. Quiero que oremos. Dile gracias, Señor, porque me diste vida y me diste cuerpo. Padre nuestro, gracias. Mi Padre bendito, gracias. Gracias, mi Padre, gracias, mi Padre. Gracias. Gracias por entender, Señor, que el elegirnos, escogernos, llamarnos, fue con un propósito. El darnos vida y cuerpo fue con un propósito. Oh, mi Padre, gracias infinitas te da mi alma. Gracias, Padre bueno, por tus misericordias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, dígale gracias. Levante su mano y dígale gracias. Hacia arriba, hacia el cielo. Dígale, hoy entiendo que me diste esta vida y este cuerpo con una razón, un propósito, que te honre a ti, que te honre a ti, que te honremos, mi Padre. Gracias, Padre mío, por tu misericordia. Pido, ruego, suplico por aquellos que se han alejado. Quizá no han comprendido el propósito tuyo. Atráelos a ti, Señor. Bendícelos, atráelos. Vuelve hacia Dios. El amor de Dios es inmenso. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.